Muy buenos días, iglesia. Siempre será un refrigerio a nuestra alma, siempre será un refrigerio a nuestro espíritu tener espacios para orar. El más beneficiado en una oración es quien hace la oración. Dios será honrado, pero es uno de los beneficios de nuestra comunión con Dios, la cual es posible en Cristo Jesús. Así que bienvenidos a 60 minutos de oración, a un tiempo de intercesión, un tiempo de meditación, un tiempo en el cual levantamos un cántico de adoración a nuestro Dios. Creo que en la historia de la humanidad, desde el mismo momento de la caída, se va a escuchar la palabra miedo. Adán y Eva se escondieron después de haber desobedecido y pecado. Y cuando escuchan la voz de Dios, la respuesta de Adán es: tuve miedo y me escondí. Y desde ese momento hasta hoy, todos experimentamos el miedo. Podríamos llamarlo que de alguna manera el miedo es un sentimiento natural. Pero al mismo tiempo también el miedo viene como consecuencia de la caída. Es decir, el miedo también está conectado a nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque no estamos en un mundo perfecto, porque vivimos en un sistema donde no todo opera de la manera que debería operar. Así que, por eso cuando Cristo viene, entonces vamos a encontrar que nos va a dar un espíritu de poder y de amor, y que nos va a dar un espíritu de autoridad para vencer el miedo, para contrarrestar con el Espíritu Santo aquello que de manera natural en nosotros por la caída nos puede hundir. Pero al mismo tiempo también no es casualidad que en la Escritura, en la Biblia, se encuentren 365 no temas. 365 veces el no tengas miedo, porque pareciera que entonces desde el comienzo esas palabras de Adán y Eva, porque tuve miedo, van a seguir en el comportamiento humano, es decir, va a ser parte de nuestra realidad, para que todos los días también podamos escuchar al Señor decirnos: no tengas miedo. Y bien, sería hasta interesante, ¿no? Y una dinámica, una tarea de encontrar los 365 no temas para mirar a qué nos está diciendo el Señor que no debemos temer. Un no temas para cada día del año. Decía que el miedo es una sensación de angustia, se define como una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Y es como una especie de sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Es decir, algunos pueden tener miedos a asuntos reales y pueden ser legítimos, pero también muchos pueden estar enfrentando miedos por algo que es imaginario. Y cuando hablamos de un miedo hacia algo imaginario, escúcheme bien, cuando es algo que nos imaginamos, entonces tendremos que escuchar el consejo de Salomón: lo que el hombre teme o a lo que el hombre le tiene miedo, eso es lo que le llega. Recuerde, el miedo es como un imán que atrae aquello a lo cual yo estoy temiendo. Pero también un ejemplo de este principio, de esta realidad o esta verdad es Job. Porque Job va a decir: lo que más yo temía, eso me ha sobrevenido. Job estaba perfectamente bien, sin embargo temía que sus hijos murieran. Job estaba bien y todo su ganado y su riqueza estaba bien, pero él pensaba con miedo, imaginaba que algún día se quedara sin nada. Y llegó el momento en que se quedó sin nada, todo fue destruido, robado, sus hijos también perecieron. El pueblo de Israel caminó con muchos miedos, la iglesia caminamos con muchos miedos, en las familias infundimos miedos. Y creo que desde nuestros propios hogares siempre hemos escuchado cuidado, qué miedo, cuidado, qué miedo, qué miedo, qué miedo. Y hemos levantado generaciones llenas de miedo. A todo le tienen miedo, a lo real y a lo irreal.
a lo que podría pasar y a lo que nunca pasaría. Pero siempre, y creo que es un lenguaje que en el cristiano debe cambiar por completo. Una actitud de confianza como antídoto a los miedos con los cuales nosotros podemos permanecer. Y creo que uno de los no tengas miedo en la escritura está en Isaías capítulo 43 del versículo 1 al versículo 7. No es un miedo imaginario, es un miedo real. El pueblo de Israel tiene miedo. ¿Cómo no? ¿A quién le tienen miedo? Al ejército de Asiria. Y le tienen miedo a ser exiliados. ¿Por qué? Porque el ejército de Asiria era un ejército cruel, violento. Tenían carros de combate, caballería, infantería. Tenían lanceros, tenían arqueros. Tenían una fuerza de demolición para destruir ciudades impresionante. Eran demoledores. Y pues por favor, ¿quién no va a tener miedo frente a una amenaza como esas? Pero lo más bello es escuchar la voz del Señor a través de la boca del profeta para decir: no tengas miedo. Ahora, no sé cuál sea el miedo que está enfrentando por estos días. De hecho, el domingo voy a hablar un poco de un miedo en particular que vivieron los discípulos. Y creo que el Señor nos quiere llevar a nosotros a romper la cultura de miedo. Romper esa cultura de miedo, porque se requiere de una iglesia que, como un gran ejército, hable con seguridad y con certeza, y hable con fe, aunque se escuche el rugir o el sonido que aturde de esos carros, como Judá escuchaba del ejército asirio. Quizás porque nos estamos enfrentando a algo que puede ser demoledor a nivel de salud, demoledor a nivel financiero, demoledor a nivel familiar, demoledor a nivel social, ministerial. No sé qué pueda estar ahora mismo, qué sonido usted pueda estar escuchando, que aturde, que aterra, que asusta. Pero también deje que retumben las palabras del Señor: no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, eso lo vamos a encontrar. No tengas miedo. Se lo dice a grandes protagonistas de la escritura, y lo dijo en momentos bien amenazantes. No lo dijo para la cotidianidad nada más, no cuando estaban en situaciones álgidas, cuando parece que el enemigo o la situación difícil les respiraba en el cuello. Ahora, no niego que es legítimo sentir miedo. Somos humanos, estamos en un mundo caído. Sí, por eso a Abraham, a Josué, a David, a los profetas, a los apóstoles, a los discípulos se les dijo: no tengan miedo. Pero hay un imperativo. Hay un imperativo. Los miedos se enfrentan con fe. Los miedos se enfrentan con fe. Porque el miedo paraliza. El miedo estanca. El miedo encierra. El miedo mata. Y ahí es donde nosotros necesitamos escuchar la voz del Señor: no tengas miedo. Y en el texto de Isaías, que por tiempo no podríamos leerlo en su totalidad, pero solo permítame mencionarle el hecho de que el Señor le dice a Judá: no tengas miedo, porque yo he pagado tu rescate. Es decir, porque yo te redimí. No temas, yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Ahora, es que esas palabras a ellos les eran familiares, porque lo que hacía el Redentor comprando un pariente era librarlo de la esclavitud y la deuda, del miedo a morir esclavo. Lo rescataba, pagaba el precio de la esclavitud o de la deuda que no podían pagar. Escúcheme bien. Quizás le tenemos miedos a asuntos en los cuales nosotros no podemos tener el control. Y quizás uno de nuestros miedos es perder el control, o sencillamente algo es descontrolado. Pero Dios nos libera de ese miedo que nos esclaviza y nos apabulla. Cuando en la palabra, en el Antiguo Testamento, escuchamos a Dios referirse a sí mismo como el Redentor, ¿sabe qué? Pues bello es que Dios está mirando hacia el futuro. Y está mirando el precio que tenía que pagar por nuestra salvación: Cristo. El Redentor en el Antiguo Testamento
nos está mostrando o señalando al Redentor del Nuevo Testamento, Cristo nuestro Redentor, quien pagó nuestro rescate para que no seamos esclavos del miedo y nos ha llamado por nuestro nombre. Somos del Señor. El Señor nos conoce, Él nos ha creado, Él nos ha redimido, Él nos ha llamado. Él está trabajando y obrando en nosotros su perfecta voluntad. ¿Cómo podemos tener miedo cuando sabemos que Dios es por nosotros y está trabajando para nuestro beneficio? Mío eres tú, somos del Señor. El Señor tiene derecho de posesión tanto como creador como el Redentor nuestro. Yo quiero animarle hoy, mire al Señor, escucha al Señor decir: no tengas miedo, yo pagué tu rescate, yo te redimí, tú eres mío, yo te conozco, yo tengo todos mis derechos sobre ti. ¿Sabe qué significa? Al final todo terminará bien. A lo que más miedo le tenemos quizás es a la muerte, ¿verdad? No queremos morir, no nos aterra la muerte. Pero para el cristiano, morir en Cristo es decir, todo terminará bien. Porque cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. No importa qué tan potencial sea el obstáculo que estamos enfrentando, Dios va a estar con nosotros. Aun cuando pasemos por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando no haya piso, cuando parece que lo único que podemos es, no sé, movernos y tratar de defendernos, porque no hay plataforma, no hay donde yo estar tranquilo. No importa, no te vas a ahogar, no te vas a ahogar. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te vas a quemar. No, tranquilo, que las llamas no te van a consumir. No tengas miedo a la opresión, a ser sofocado, presionado, sometido. De ninguna manera, el Señor está con nosotros. Quizás ahora estás pasando por una situación que parece ahogar, parece quemar, amenaza demasiado. A veces esas situaciones son inevitables. No dice que cuando caminemos por caminos fáciles, cómodos, bellos prados, el Señor va a estar con nosotros. No, que en las circunstancias difíciles el Señor estará con nosotros. Solamente pídale: Señor, abre mis ojos espirituales para verte obrando en mi vida. Reconozcamos al Señor esta mañana, honrémoslo en la etapa en la que estamos, en los contrastes que estemos viviendo. No permita que la angustia y que la desconfianza vaya a nublar sus ojos y no pueda ver a Dios obrando en medio de las circunstancias. Hoy, que nuestra oración sea: Señor, abre nuestros ojos y recuérdanos quién eres tú y recuérdanos quiénes somos nosotros en ti. Y hoy recordar que cuando hay una cultura de miedo, nosotros somos hijos de Dios, que podemos reconocernos en Cristo como un pueblo, como una familia que no debe temer, porque los redimidos no tenemos nada que temer. Oramos esta mañana. Oramos desde nuestra realidad y condición, pero no para quedarnos allí, sino para salir de allí, para levantarnos y dejar de hablar ese lenguaje que apabulla. Por favor, que un lenguaje de prudencia no esté camuflado, no esté camuflando o escondiendo pánico, miedo y terror. Cuidado, hablemos como Jesús quiere que hablemos. Jesús, aún en medio de los momentos más adversos, de tanta tensión, oró en fe, expresó lo que sentía, pero confió. Y no se quedó allá, se paró y siguió el plan. Que nosotros también podamos seguir caminando en el plan eterno del Señor. Aquí estamos, reconociendo que de alguna manera somos hombres y mujeres temerosos, quizás unos más miedosos que otros, quizás porque algunos están mayor amenazados que otros, pero todos experimentamos sensaciones de angustia por el peligro que acecha. Siempre ha acechado y siempre va a acechar. Solo que hay unos peligros que se hacen más visibles que otros. Aquí estamos hoy, diciéndote: perdónanos cuando nuestro miedo no hace sino que atraer y atraer.
Queremos parar esos miedos, pero pararlos no con actitud positiva, parar esos miedos no con pensamientos positivos, sino en el poder de la palabra. Si tú nos has dicho que no tengamos miedo y oramos, Señor, enséñanos a creer esa palabra. Yo te pido, enséñanos a creer en esa verdad, no tener miedo a la muerte, no tener miedo a la enfermedad, no tener miedo a la ruina, no tener miedo a la miseria, no tener miedo a las amenazas, no tener miedo a perder, no tener miedo, Señor, a todo lo que el enemigo quiere usar, no tener miedo al infierno, no tener miedo al juicio, no tener miedo, sino escuchar tu voz, que como un buen padre abraza a su hijo y le dice: hijo, no tengas miedo, yo estoy contigo. Que hoy, Padre, hagamos conciencia de tu presencia. Oro para que como iglesia hagamos conciencia de tu presencia. Sí. Abre nuestros ojos espirituales para verte y saber: nunca te has ido, estás obrando tu perfecta voluntad. Y todos los días, de una manera u otra, nos estás diciendo que no hay nada que temer. Cuando para cada día tenemos un miedo, también para cada día tenemos una promesa. Señor, y que hoy podamos romper con lo que nos paraliza, con esos argumentos que nos estancan, Señor, con esos razonamientos que nos encierran y nos dejan sin fruto. Que hoy podamos cada uno decir desde nuestra posición de hijos: hemos sido redimidos, hemos sido rescatados de la esclavitud, Señor, de la deuda por nuestro pecado. Que hoy podemos estar tranquilos en Cristo, porque está en nosotros, está con nosotros y está por nosotros. Somos del Señor. Hoy, no importa cuál sea el miedo, levantamos nuestra voz para decir: soy del Señor y el Señor me conoce. Él me conoce, por Él fui creado, en Él tengo vida, en Él fui redimido, por Él yo fui llamado, yo estoy en Cristo, pertenezco a Cristo. Y estás trabajando por nosotros. Señor, tienes derechos de posesión tanto como creador sobre mí como mi redentor. Por eso hoy puedo estar tranquilo y decir: a pesar de todo estaré en paz. Viviré en paz y terminaré mi vida en paz. Porque si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, pues para el Señor morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. A ti pertenecemos. Sabemos que el modus operandi de Satanás desde el huerto es que nos escondamos. El modus operandi de Satanás desde el huerto es mantenernos escondidos de Dios y de nuestra responsabilidad. Pero hoy nosotros, Señor, miramos hacia ti, te miramos hacia ti. Y si tú estás con nosotros, aunque pasemos por ríos de dificultad, no nos vamos a ahogar. Y aunque pasemos por la presión y el fuego que tensiona y amenaza, no nos quemaremos. Las llamas no nos consumirán, porque nuestra confianza está puesta en ti y porque tú siempre estarás con nosotros. Padre, yo oro hoy para que podamos creer que el Señor que abrió el mar rojo para que el pueblo no se ahogara es el mismo Dios que puede romper el vaso de agua en la que yo me estoy ahogando ahora. Que el que abre el mar es el mismo que rompe el vaso de agua en el que creo que voy a morir ahogado. Oh Padre, te pido, abre nuestros ojos espirituales para que podamos crecer, avanzar, continuar. Señor, rechazamos de nosotros lo que nos quiere oprimir, sofocar, presionar, en el nombre de Cristo Jesús, como personas, como familia, como iglesia, como comunidad. Señor, todo lo que el enemigo quiere usar violentamente para querer demostrar su poder, todo acto de tiranía en este sistema en el que estamos, Señor, jamás podrá apagar tu iglesia. Si
tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si tú estás por nosotros, ¿quién podrá estar en contra nuestra? ¿Quién podrá hacernos frente? Señor, cada uno tiene sus propias pruebas. Cada uno enfrenta sus propios miedos. Pero todos juntos sí tenemos al mismo Dios, al cual yo pido todos podamos mirar. Oro que como iglesia podamos juntos mirar hoy a nuestro Dios. Y si bien hay situaciones que se hacen inevitables, oramos hoy. Estarás con nosotros en todas las circunstancias de la vida. Todo lo que hoy nos esté abrumando, Señor, lo colocamos a tus pies. Todas esas mentiras, todo eso que aturde nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro ser interior, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros sentidos, lo ponemos a tus pies. Para hoy decir, no, yo fui creado para la gloria de Dios. Significa que solamente no fui creado, sino que yo tengo un propósito. Y el propósito por el cual fui creado es para que te conozca, para que crea, para que te sirva, para que camine en ti, Señor. Si tú eres nuestro creador, entonces hoy caminamos, Padre, en tu propósito. Los miedos, Señor, esos miedos los soltamos, porque esos miedos nos dejan sin propósito. Esos miedos nos hacen abandonar el plan. Esos miedos, Señor, lo único que hacen es hacernos improductivos. Hoy te honramos en la situación en la que estemos, en el contraste en el que estemos viviendo ahora. Hoy, Señor, oramos, quita de nosotros, de nuestros ojos, de nuestra visión, lo que nos está nublando para ver tu obrar. Y hoy abre nuestros ojos para verte, nuestros oídos para escucharte y verte en tu poder y en tu majestad. Verte obrando en maravillas y prodigios. Que nuestros ojos se abran para verte a ti obrando en nuestras vidas, en la iglesia, en esta comunidad, en nuestras familias. Sí, para ver al Dios de maravillas, al Dios de poder, al Dios de autoridad. Abre nuestros oídos para escuchar tu palabra hoy y todos los días. No temer, avanzar, seguir, continuar. Y como hijos seguros en los brazos del Padre, avanzar. Que como redimidos tuyos, Señor, hoy podemos venir delante de ti y decir: si tú estás conmigo, no temeré, porque tú estarás conmigo todos los días de mi vida. Y en ti estoy seguro, en ti estoy tranquilo, en ti puedo caminar firme, en ti puedo hablar el lenguaje del cielo, en ti puedo hablar el lenguaje de la escritura. En ti, Señor, por ti yo puedo hablar, no partiendo de mí mismo, de mi capacidad o mi habilidad, no partiendo de mis recursos o de lo que controlo, sino de que tú lo controlas todo y estás por encima de todo y sobre todo. Sí, porque todo principado, poder, autoridad, potestad, todo está bajo tus pies, todo está, Señor, sujeto a ti, porque tú eres quien desde las alturas gobiernas el universo mismo, y aún tu gobierno está por encima del gobierno temporal de Satanás. Adoramos tu nombre y proclamamos: Dios maravilloso, extraordinario, ese eres tú. Tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré.
medio de los fuegos que estemos cruzando ahora y Señor, de las tempestades que estemos enfrentando, nosotros levantamos un cántico de fe para decir: no temeré, no voy a tener miedo. Aún en medio de las pruebas, aún en medio de la necesidad, aún en medio de lo que me amenaza, aún en medio de lo que me quiere arrinconar o amedrantar, yo levanto mi cántico para decir: no temo, yo confío, yo espero, yo descanso. Porque si todo esto se junta para acabar mi fe, para ahogar mi fe, no lo logrará, porque mi fe no está fundamentada sobre las circunstancias, sobre los buenos momentos, no está fundamentada en mis emociones, está fundamentada en Cristo. Él es el fundamento de mi fe, Él es la roca inconmovible sobre la cual yo he sido construido. Él es el fundamento. Por eso levantamos nuestro cántico para adorar, levantamos nuestro cántico para proclamar y decir: sí, Dios es un Dios de maravillas y con Él caminaré hasta el final. Aunque el ambiente no sea el mejor, las condiciones no sean las mejores para mí, eso no es lo que determina mi fe. No son las condiciones, no es el buen trato, es que Dios es mi Dios y yo le pertenezco y vivo en Él, caminaré con Él y terminaré en Él para vivir una eternidad por Él y en Él. Dios de maravillas, Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Creo en ti, creo en tu fidelidad. no temeré, no temeré. Tu amor no me falla, tu amor nunca cambia. Eres fiel y fiel siempre serás. Tu amor no me falla, tu amor nunca cambia. Eres fiel y fiel siempre serás. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Creo en ti, creo en tu fidelidad. Una vez más quiero que podamos decir: no temeré. Tu amor no me falla, tu amor nunca cambia. Eres fiel y fiel siempre Siempre tú serás, siempre tú serás. serás fiel.
amor no falla. No temeré en la prueba cantaré a ti. En la prueba levantaré mi voz. cantaré, aún en la oscuridad te alabaré. Que esa sea la proclamación que levantamos ante ti. Señor, en todo momento tú eres Dios. Tú eres Señor y estás sobre todo y sobre todos. Por eso, Señor, nos sepamos levantar en fe para vivir este día en fe, nuestro fin de semana en fe y nuestras semanas y el tiempo que resta en fe, en una actitud de obediencia, Señor, de confianza, de seguridad y de certeza en ti. Yo oro en el nombre de Cristo Jesús, Padre, que el poder tuyo reprenda la obra del maligno que nos está queriendo apabullar. En el nombre de Jesucristo pido que tu poder derribe todo argumento de mentira. Oro a ti en el nombre de Cristo Jesús, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, para que tú derribes todo argumento, toda filosofía, todo razonamiento, Señor, todo prejuicio que hemos creído, que hemos estado abrazando lentamente y el enemigo lo está usando para mal. Hoy en el nombre de Cristo Jesús, Señor, renunciamos, nos despojamos, soltamos todo aquello que quiere hacer que como iglesia nos escondamos, que como iglesia no estemos a la vanguardia, sino a la retaguardia. Todo aquello que se confabula en el reino, Señor, en el reino de las tinieblas, para que quienes fuimos llamados a hacer luz también nos escondamos y que la oscuridad nos abrace. No, Cristo es nuestra luz. Cristo es quien alumbra nuestro camino, y en su luz hemos visto la luz, y por la luz de Cristo en nosotros hoy alumbramos. Y quienes alumbran no se esconden. Quienes alumbran no están como la lámpara debajo de la mesa, sino en un lugar alto y visible. Oro para que nos enseñes a vivir en la coherencia de la fe. Pido, enséñanos a vivir en la coherencia de la fe como iglesia, en Armenia, en el Quindío y en el territorio nacional. Que no seamos sencillamente reactivos, sino coherentes con nuestra fe, coherentes con nuestro mensaje. Que la manera en que vivimos es coherente, Señor, a lo que hemos dicho que creemos. Con el ejército asirio encima o con él lejos, seguimos, Señor, al pie del cañón. Seguimos ahí viviendo nuestra fe, caminando contigo, abrazando los principios de la palabra, y cada día levantándonos para ver cómo tus misericordias son nuevas cada mañana, y poder, Señor, vivir en ti y por ti. Yo oro hoy por tu iglesia y te pido en el nombre de Cristo Jesús, te pido, Señor, para que como iglesia sepamos mantenernos en la identidad que somos hijos de Dios, en esa identidad de que a ti pertenecemos, en esa identidad de justificados, en esa identidad de redimidos, en esa identidad, Señor, de que hemos sido atraídos hacia ti con lazos de amor y nos has posicionado como hijos y funcionamos como siervos. Yo te pido, Padre, para que cada uno de nosotros se sepa encontrar transformado en ti a partir de quién tú eres y dices quién yo soy. Yo te pido para que cada vez más nos veamos como tú dices que nos tenemos que ver, y creer que somos lo que tú has dicho que nosotros somos. No somos mejores que nadie. No somos mejores que nadie, pero somos hijos amados, asignados para dar fruto. Y pido pues que en esa identidad nosotros podamos ser hijos
que nuestra manera de vivir y de actuar y hablar produce paz, fe, confianza, gozo, tranquilidad, gentileza y amabilidad. Yo te pido, Señor, haznos cada día siervos tuyos, una iglesia en esta ciudad que vive bajo tu señorío, que no solamente disfruta de que tú seas el Salvador. Yo te pido, revélanos al Señor para someternos a su gobierno, para someter todas las áreas. Oro a ti para que cada uno de nosotros sepa someter, Señor, su vida espiritual, relacional, familiar, sexual, económica, laboral, empresarial, profesional, ministerial, al señorío de Cristo. Yo te pido que nos ayudes a entender que tú eres Señor, no solo de unas partes de mi vida, sino de todas las áreas de mi vida. Yo te debo hacer Señor, y en todas tú entras y en todas tú gobiernas. Yo oro que sepamos comprender la petición de la oración modelo. Venga a nosotros tu reino y hágase en nosotros tu voluntad. Yo clamo a ti que seamos un pueblo que cada día entiende, comprende y se nos revela el llamado a vivir en tu voluntad, a vivir en fe, a invertirnos en fe, a invertir en fe, en consagración, una consagración profunda y fundamentada en la palabra. Yo pido, ayúdanos a salir de la superficialidad de la espiritualidad, de salir, Señor, de esa espiritualidad que vive a las orillas, y que aprendamos a ir a aguas más profundas, de a poco poder ser sumergidos en el río del Espíritu y ser más profundos en la palabra, más profundos en nuestra comunión, no en un conocimiento, Señor, que envanece, sino en una verdad que nos transforma. Padre, guárdanos de estar buscando el conocimiento que nos hace orgullosos. Guárdanos de Señor, querer vivir en un conocimiento que nos hace jactanciosos, pues quien se jacta y quien se envanece, lo único que hace es mostrar lo incrédulo que es. Por eso yo te pido a ti, enséñanos a creer en el Cristo verdadero, en el revelado en la Escritura, en el Mesías que vino del cielo. Y yo te clamo a ti que esa revelación de Cristo nos lleve a colocarnos a sus pies, bajo su gobierno y señorío, bajo su reino de justicia. Y allí, Señor, empecemos a vivir una espiritualidad profunda, una espiritualidad, Señor, que está arraigada, que está profundizada en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos a huir de la superficialidad, ayúdanos a huir de la monotonía, ayúdanos a salir, Señor, de todo aquello que parece que tiene vida, pero no tiene vida en sí mismo. Oro, Padre, que nos ayudes a apartarnos de aquellas obras que aparentan que hay vida, pero hay solo muerte, y llévanos a la verdadera vida que es en Cristo Jesús. Yo oro que como comunidad nos despiértanos por favor del sueño. Sácanos, Señor, de ese letargo espiritual, que ha venido porque hemos dejado de escuchar tu voz, de ese letargo espiritual que viene cuando hemos empezado nosotros mismos a colocar, Señor, los estándares de la espiritualidad, no a la luz de la Escritura, sino a la luz de nuestros propios criterios. Yo oro hoy, derriba esos criterios humanos, carnales, tan alejados de tu palabra. Vuélvenos a la palabra, vuélvenos a la Escritura, vuélvenos a Cristo, por favor, vuélvenos a ti. Despiértanos en nuestro espíritu para ir a lo profundo de ti, Señor. Que seamos una comunidad, una iglesia en la ciudad despierta, avivada en el poder de tu espíritu, para obrar como tú quieres. Una iglesia que vive siendo misionera, evangelizadora, una iglesia que entiende que fue llamada a ser luz, a ser sal, a sazonar, a conservar. Oro, Padre, para que la iglesia en esta ciudad abracemos la gran comisión y sepamos ir y hacer discípulos, más discípulos tuyos, Señor, y ser inmersos en el amor del Padre, en la gracia de Cristo y en la comunión con el Espíritu Santo. Es una iglesia que crece en obediencia, en consagración, en conocimiento de la verdad. Una iglesia que está fundamentada en la doctrina bíblica. Una iglesia que es transformada. Una iglesia renovada por el poder de la palabra y por el poder del Espíritu Santo. No por estrategias, no por formas, no por modas, Señor, sino por el poder de la palabra, que es el que
tiene el poder de transformar verdaderamente, no de forma superficial. Clamo a ti, Señor, para que tú nos despiertes. ¿Cuántos podemos estar siendo parte de la iglesia, ir a un templo y tan distantes de ti, tan alejados de tu voluntad, tan necios, tan obstinados, tan rebeldes, tanta anarquía en nuestro corazón para contigo y para con la iglesia misma, tanta rebeldía pasiva, Señor, que hay en tantos de tus hijos, tanta rebeldía oculta, tanta rebeldía silenciosa, tanta rebeldía camuflada, tanto orgullo, Señor, maquillado de una falsa humildad y una falsa piedad? Coloca al descubierto esos pecados delante de nuestros propios ojos. Coloca al descubierto esa maldad que hay en nuestro corazón y ese orgullo que estamos defendiendo, que nos deja sin fruto. Ese orgullo, Señor, esa soberbia, esa altanería de nuestros ojos que nos está dejando sin fruto hoy y para mañana. Oro para que aquellos que se ven a sí mismos como jardines frondosos puedan abrir sus ojos y darse cuenta que están como tierra árida y seca y desértica, porque tu palabra ha dejado de fluir, porque el río del Espíritu Santo ha dejado de fluir, porque el poder del Espíritu Santo ha dejado de manifestarse en sus vidas. Oro, vuelve nuestros corazones a ti. Haznos conscientes de nuestra verdadera condición espiritual. Haznos conscientes, por favor. Oro por la pastoral de la ciudad. Oro para que nos ayudes a ver nuestros propios errores. Yo te pido a ti, ayúdanos, abre nuestros ojos para ver en qué nos estamos equivocando, qué estamos viendo loable y no hay nada bondadoso en ello. Abre nuestros ojos para poder discernir, ver, conocer, contemplar. Te clamo a ti, por favor. Oramos a ti en el nombre de Jesucristo. Yo oro como un siervo llamado a pastorear por todos los pastores llamados de esta ciudad y del departamento. Ayúdanos a ver los errores que estamos cometiendo, Señor, como hijos tuyos, como servidores tuyos. Perdónanos, Señor, cuando queremos movernos en beneficios personales y no en beneficio del cuerpo que traiga honor a tu nombre. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a ver aquellos errores que estamos cometiendo a nivel de familia, con nuestras esposas, con nuestros hijos. Quizás están camuflados, escondidos o nada vistos. Abre nuestros ojos para ver esos errores que pueden echar a perder nuestros hogares, y que sin darnos cuenta hemos dejado o hemos descuidado el primer lugar donde debemos pastorear, que son nuestras casas, y hemos dejado de administrar nuestras familias, y eso nos inhabilita para administrar la iglesia del Señor. Yo oro, abre nuestros ojos, por favor, para ver los errores que estamos cometiendo a nivel financiero, a nivel administrativo. Perdona cualquier actitud de avaricia, de codicia, de injusticia, de deshonestidad, en el nombre de Cristo Jesús. Abre nuestros ojos para ver los errores que estamos cometiendo en la predicación. Predicaciones sin Cristo, predicaciones de la palabra sin palabra, sin revelación, sin profundidad. Perdónanos cuando hemos convertido tu palabra, Señor, sencillamente en mensajes elocuentes de superación personal, de actitud positiva o actitud correcta. Cuando hemos estado usando la palabra de Dios para endulzarle el oído al oyente, y no estamos llegando con una palabra que trae consuelo al corazón afligido, que trae edificación al creyente, que trae dirección al desorientado y exhortación a aquel que se está saliendo del camino. Perdónanos cuando nos empezamos a alejar y empezamos a olvidar cuál es la razón de la predicación. Oro, vuélvenos a la motivación correcta de la predicación, que es conocerte a ti y obedecerte a ti. Conocer quién tú eres en tu carácter y saber cómo hijos tuyos operamos, nos movemos, vivimos y hacemos y somos. Yo te pido, Señor, que como pastores podamos entender que la obra evangelizadora está bajo nuestra responsabilidad, que evangelizar, Señor, que proclamar a Cristo y el Evangelio no está en manos de otros, que la tarea de evangelismo no es de otros, sino que es nuestra. Yo pido, levanta una pastoral en la ciudad que vive en misión, que ama al perdido, que ama al perdido, y que en ese amor por el que tú amas, que se ha perdido, sepamos volverlos a traer a casa. Que hagamos una iglesia que, Señor, sabe funcionar ahora, pero se prepara para ir y se invierte desde ya por las nuevas generaciones.
Oro que seamos una pastoral que se invierte en los niños, en los adolescentes y en los jóvenes con corazón y compasión. Ayúdanos a no ser reactivos, sino a ser consecuentes. Yo pido, ayúdanos a vivir en esa actitud consecuente que todos necesitamos, Señor. Yo oro a ti en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos pues a mantenernos en ese proceso constante de discipulado, Señor. Ayúdanos a mantenernos en esa actitud que tú quieres que nosotros vivamos. Ayúdanos, Señor, a formar un liderazgo, una pastoral sobre el fundamento de tu palabra. Perdónanos por ser tan viscerales. Perdónanos por ser tan emocionales. Perdónanos por querer, Señor, hacer la tarea pastoral con nuestros propios argumentos, filosofías, percepciones, vacíos, heridas. Perdónanos cuando queremos hacer pastoral desde los anhelos perversos de nuestro propio corazón, o egoístas o interesados. Perdónanos. Perdónanos cuando dejamos de vivir con prioridades ordenadas y correctas. Perdónanos y guíanos. Oro, venga la luz de Cristo que alumbre nuestras familias, que alumbre la pastoral de la ciudad, alumbre tu iglesia en la ciudad, esta casa, esta comunidad, Señor. Yo oro por los servidores y líderes de esta casa, Padre, para que cada uno se haga consciente del área en la cual está siendo mediocre, superficial, irresponsable, donde no estamos haciendo las cosas bien, pero nos hemos acomodado. Ayúdanos a ver todo aquello en lo cual, Señor, hemos dejado de ser productivos y proactivos. Yo oro en el nombre de Jesús para que el poder tuyo despierte en tu pueblo desde sus propias familias, desde nuestros propios hogares. Se empiece a encender ese fuego del Espíritu en consagración, en obediencia, en entrega, en servicio, en una pasión sin excusas, en un discurso, Señor, agrio y vacío, sino en palabras de poder, en poder y en autoridad. Yo clamo a ti en el nombre de Cristo Jesús, que en respuesta y en consecuencia a tu fidelidad, nosotros seamos fieles, seamos ministros competentes del nuevo pacto, en fidelidad y en perseverancia y constancia. Yo oro que en consecuencia que tú eres fiel, nosotros amemos la fidelidad, la entrega, la consagración, la disposición y la rendición delante de ti. En esa fidelidad nosotros nos sepamos encontrar desafiados a ser fieles, a mantenernos, pero no solamente por mantenernos, sino mantenernos para persistir, mantenernos para perseverar, mantenernos para avanzar, mantenernos para continuar, un mantenernos que nos impulsa hacia adelante, que nos lleva a mirar hacia el futuro y decir: ahí también está nuestra tarea, como Él está hoy en el presente. Ser la iglesia que tú quieres que seamos, una iglesia, Señor, que trae personas por el ministerio de la evangelización y de la predicación a los pies de Cristo, para que conectados contigo y con la iglesia, Señor, no solamente crean, sino que pertenezcan, sean formados, sean transformados, sean empoderados y equipados para ir, para servir, para darse a otros, porque para eso hemos recibido los dones del Espíritu, para eso hemos recibido la capacidad, Señor, las habilidades del Espíritu Santo, para ir, para movernos. Y oro, Señor, para que sobre el fundamento de tu palabra y en el poder del Espíritu Santo, todos nosotros cada día nos estemos convirtiendo en discípulos maduros, conforme al Cristo que está en nosotros, apasionados, entregados, que amamos no por sentimientos, que amamos no por decisión, que amamos no por obligatoriedad o obediencia. Amamos porque Cristo nos amó, y sobre el fundamento del amor de Cristo nosotros amamos todo lo que amas, y aún amamos a los difíciles de amar. Hoy oramos, Señor, que tu fidelidad nos inspire a nosotros a ser fieles. Que tu fidelidad, Señor, nos inspire a nosotros a ser fieles. Y hoy proclamar es que tu fidelidad es grande, es incomparable, es más de lo que podemos imaginarnos. Por
eso hoy proclamamos al Dios que es fiel, al fiel y verdadero, a quien podemos levantar nuestro cántico, nuestra adoración, sí, y decir que Dios es fiel y verdadero nos lleva a nosotros a ser verdaderamente discípulos y ser fieles al Dios que es fiel. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Levantamos nuestra voz desde nuestras casas al Señor diciéndole: Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. podemos decir que tú eres fiel por todo lo que tú has hecho. Podemos decir que tú eres fiel por todo lo que tú estás haciendo. Y podemos decir que tú eres fiel por todo lo que harás. Pero decimos, tú eres fiel porque tú dijiste de ti mismo que tú eres fiel. Y lo que tú dices de ti mismo en tu carácter perfecto nos lleva a doblegarnos y a creer. Así que hoy no celebramos tu fidelidad por lo que nosotros hemos disfrutado o hemos recibido, sino que celebramos tu fidelidad porque tú eres fiel. Porque el Señor es fiel, aunque yo no vea su fidelidad, aunque parece que no la experimente, eso no indica que se ha vuelto infiel. Él es fiel, y porque Él es fiel y su fidelidad permanece para siempre, es que podemos, como hijos de Dios, iglesia, levantar nuestra voz y decir juntos y cantar juntos: tu fidelidad es y será siempre grande e indescriptible. Decimos juntos otra vez: Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. grande es tu fidelidad, grande es tu Llegando a este tiempo de oración,
el tiempo de clamar. Recordemos siempre, iglesia, no podemos ser reactivos respondiendo en oración. Que la oración sea siempre es parte de nuestro estilo de vida, nuestra devoción. Que oramos en todo tiempo, en toda circunstancia. No importa en qué tipo de contraste nos encontremos, oramos. Que seamos una iglesia que está bautizada en la disciplina de la oración. Permítanme terminar orando, proclamando la palabra del Señor sobre sus vidas. Pidiendo al Señor en esta hora, Señor, por tu iglesia y por la familia Encuentro, orando a ti para que cada uno de nosotros como miembros de esta familia mantengamos una claridad respecto a quiénes somos y qué es lo que tú nos llamaste a hacer. Pido que la luz de Cristo alumbre nuestras mentes y disipe cualquier tipo de confusión o de oscuridad mental o emocional. Te pido a ti para que cada uno de nosotros, con la claridad que proviene del Espíritu Santo, no, Señor, de fuentes extrañas, sino de la fuente verdadera, nos sepamos mover hacia adelante, nos sepamos, Señor, movilizar hacia adelante. Oro que podamos mantener en un movimiento constante de avanzada, de vanguardia, y que nos guardes pues de estancarnos, de escondernos, de creer a los pretextos que el enemigo nos susurra, sino de encontrar en tu palabra las razones para movernos y huir de la confusión, como huir del estancamiento. Y te pido que podamos mantenernos alineados con tu palabra y con el Espíritu Santo, para así alinearnos con las personas correctas. Guárdanos a nosotros, Señor, Padre, de dañar a otros al acercarnos, pero guárdanos también de ser dañados por otros que se acercan. Yo oro, Señor, que sepamos alinearnos con las personas correctas. Danos discernimiento para mantener alineados y así, Señor, guardar nuestro corazón de generar algún tipo de discordia, división o pleito que nos quiera separar. Pido a ti en el nombre de Jesús para que como iglesia cada uno, Padre, pueda mantener un enfoque, mantener su mirada puesta en ti. Y te pido que cada uno enfocado en ti por la palabra sepan decir no a quienes tienen que decir no y a lo que tienen que decir no. Para así, Señor, en un enfoque, Padre, evitar de perdernos del camino que tú tienes para cada uno de nosotros. Clamo a ti, que tu iglesia, Señor, tu pueblo y la gran familia de Dios y esta casa podamos tener claridad en lo que somos y en todo lo que hacemos, que traiga honor a tu nombre, que cada uno se sepa mover, Señor, en su profesión, en su empresa, en su compañía, en todo lo que hacen, que cada uno se sepa, Señor, hacer alianzas estratégicas correctas y santas, y que todos podamos mantener el propósito tuyo y en el propósito tuyo y en el plan eterno de Dios. Que la gracia y el favor sea sobre tu iglesia. Tu bondad y tu misericordia los abrace, tu luz los alumbre, tu abrazo los cubra, los llene de amor y los sostenga en amor y en bondad. Oro, Señor, que sean benditos en sus días y sus noches, en sus salidas y en sus entradas. Bendita sea la obra de sus manos, y en todo vean el favor y la bondad de Dios, y en todo siempre sepamos dar honor, gloria y alabanza al Señor, quien todo la merece, en Cristo Jesús. Amén.